En España tenemos una expresión cuando nos estamos currando algo, cuando estamos trabajando en algo, que es la de picar piedra, ¿no? Es como que tienes que echarle horas, currártelo, por aquello de la mina, ¿no? Es un poco la metáfora. Pues yo diría que los jugadores en stakes bajos se encuentran con la situación de que pican poca piedra, y esto no es porque estén pocas horas picando, sino porque pican mal, y que además, pudiendo picar en una mina de oro, están picando en una de carbón. Entonces, fíjate un poco lo que puede ser la diferencia, ¿no? Si vas a estar muchas horas picando, los resultados que obtendrás serán muy distintos si picas mal y en una mina de carbón, así picas bien y en una de oro, ¿no? Pues un poco van los tiros por ahí en el vídeo de hoy. Es algo muy curioso, ¿no? Resulta que si el póker es rentable es porque hay jugadores que, por decirlo de una manera suave, no son buenos, pero están dispuestos a jugar por dinero en las mesas, ¿no? ¿Qué tipo de jugadores? Principalmente dos. El que juega por entretenimiento, que no le preocupa mucho ganar o perder, porque lo que quiere es pasar un buen rato, y el que lo que quiere es ganar, pero claro, no se puede ganar de un día para otro. Eh, Hay una fase de aprendizaje en la que, pues lógicamente, va a tener muchas debilidades, va a fallar en muchos puntos que van a hacer que no sea un jugador competente, ¿no? Pues si le aplicamos un poquito de lógica, y esto evidentemente es algo que pasa, en los stakes más bajos es donde hay un porrón, una cantidad enorme de este tipo de jugadores. Lógicamente hay más gente que está dispuesta a jugarse por entretenimiento 2 euros, 10 euros en una mano, que los que están dispuestos a jugarse por entretenimiento 200 euros, 400 euros en una mano. Esto es de sentido común, ¿no? Y lógicamente los jugadores que estén en esos niveles más bajos van a ser más principiantes y tienen mucho por aprender que los jugadores que están en stakes más altos, pues ya habrán aprendido con el paso del tiempo, el estudio, la experiencia y demás. Esto creo que admite poca discusión, y a partir de aquí lo que deberíamos entender es que la gente que está en esos stakes más bajos debería superarlos de manera bastante ágil y rápida. Y donde viene lo que no cuadra es en que esto no ocurre. Hay un montón de jugadores, estoy seguro de que más de uno se va a sentir identificado al ver este vídeo, que está estancado en stakes bajos, que le cuesta superar niveles como No Limit 2, 5 o 10, niveles en los que están las mesas llenísimas de jugadores que son bastante incompetentes, y otra vez lo digo siendo bastante benévolo, bastante suave, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esta situación? ¿Por qué en niveles en los que hay jugadores tan malos, a una enorme cantidad de jugadores les cuesta, Dios y ayuda, poder batirlos, poder superarlos? Hay dos motivos muy claros, muy definidos por lo que esto ocurre. Uno sería el cómo. Es algo en lo que hoy no me voy a extender mucho porque hablé en el anterior vídeo de ello, ¿no? Del ratio de rendimiento, de cómo la forma de trabajar en cuanto al póker hace que el progreso sea mínimo y no concuerde con el número de horas que le dedicamos. Es muy importante que si tú estás invirtiendo muchas horas en el póker, mejores mucho. Y lo que ocurre en muchos casos con jugadores de stakes bajos es que invierten muchas horas y mejoran poco. No hay una relación proporcional del número de horas dedicado al progreso. Y eso es horrible, evidentemente. Si tú estás invirtiendo muchas horas en algo para mejorar poco, mal camino, ¿no? Lo vimos en el vídeo anterior que colgué hace no muchos días. ¿Cuál es el otro motivo, y el que voy a explicar un poquito más en profundidad hoy? Es el qué. Lo que un montón de jugadores está estudiando en la actualidad, jugadores de, como digo, No Limit 2, 5, 10, no creo que sea para nada lo más conveniente. Podría hablar de los motivos por los que esto ocurre, pero eso daría para otro vídeo. El caso es que
no estudian lo más inteligente, lo más rentable para ellos. Si estamos diciendo que estos stakes están hasta arriba de jugadores que fallan mucho y con errores muy gordos, ¿por qué no aprovecharlo? Deberías tener muy claro que los beneficios en el póker, lo que ganas o lo que esperas ganar, sale del bolsillo de otros. Entonces, para que tú ganes, otro tiene que perder. Esto es así porque, lógicamente, aquí la sala gana. Poker Stars, ganes tú o gane él, ellos pillan su parte del pastel, ¿no? Pero para que tú ganes, tiene que estar perdiendo otro jugador. Y lógicamente, para que tú ganes más, el otro jugador tiene que perder más. Esto es así. No puedes ganar mucho si estás haciendo perder poco. Esto otra vez es de sentido común, son números, es matemática pura, ¿no? Entonces, lo que ocurre en los stakes bajos es que están repletos de jugadores que pierden mucho y con la capacidad de perder aún más. Y en vez de poner el foco en estudiar cómo puedo jugar contra estos tipos de jugadores para todo eso que pierden, que es mucho, llevármelo yo, incluso hacer que pierdan aún más, están estudiando cómo jugar de manera inteligente o correcta a nivel estratégico. Un jugador que está estudiando, poniendo el foco en su mano, tal vez pensando en su rango, y en las cartas del board, en el flop, de cara a cómo juego esta situación de una manera estratégicamente inteligente, ¿está yéndose en algo que es inútil? No, tiene cierto valor, pero es carbón. El jugador que realmente está obteniendo oro es en el que principalmente, más allá de su mano y de las cartas que hay en el flop, está mirando al rival. Está mirando al rival, su atención está fijada en el rival y en decir, este tío que pierde mucho dinero, ¿cómo lo pierde? ¿Dónde lo está perdiendo? Y ahí donde lo está perdiendo es donde yo le quiero llevar y de lo que yo me voy a aprovechar. Un ejemplo sería, pues, oye, si yo he analizado a un jugador, he adquirido esa capacidad de analizarle y sé que en una determinada situación es muy vulnerable a los faroles, va a abandonar muchísimas manos, lo que voy a hacer es llevarle voluntariamente un montón de veces a esa situación, porque la forma en la que jugamos nos permite hacer eso. Nosotros voluntariamente podemos llevar a un jugador de la mano a una situación en la que falla. No nos vamos a limitar solo a esperar en aquellas ocasiones en las que esto ocurra de manera natural. No, le vamos a querer llevar ahí. Y cuando le lleguemos ahí, le vamos a farolear a saco. Y vamos a estar dándole donde más le duele un mayor número de veces. ¿Por qué? No es que seamos malas personas. ¿Queremos que pierda al máximo? Sí. No por mala baba, no, no, insisto, no porque seamos malas personas, sino porque sabemos que lo que él pierde es lo que nosotros ganamos. Y en lugar de estar pensando en cómo juego mi mano estratégicamente inteligente, estoy pensando en cómo a ese rival le llevo en múltiples ocasiones a las situaciones en las que pierde más dinero para aprovecharme de ello. Porque estos jugadores pierden mucho, mucho. En algún momento, y esto es algo que hago en la formación de impulso, viene muy bien ver la cantidad de fichas, la cantidad de dinero que muchos jugadores en estos stakes son capaces de perder, que es una auténtica burrada. En este mes de diciembre se cumple un año desde que empecé a trabajar en una nueva formación, en Póker Impulso, que tenía muy clara la línea marcada y era en sentido a lo que vengo explicando ahora, ¿no? El qué y el cómo. Trabajar bien y trabajar lo que más rentable considero que es y que la experiencia me está diciendo que lo es, ¿no? Aquí muchos jugadores, muchos alumnos que ya han completado la formación se van a sentir identificados, ¿no? He visto unos cambios muy, muy radicales a la hora de trabajar bien y lo que es más rentable. He visto alumnos que han llegado a la formación estando bloqueados, estancados en el stake más bajo, en No Limit 2, y que van a cerrar el año siendo competitivos en No Limit 25.
Alumnos que llegaban tal vez no perdiendo, pero tampoco siendo ganadores, como digo, estancados, y que al poco tiempo de trabajar bien, cuestión de 2 meses, estaban teniendo un win rate por encima de 10 y subiendo de una manera ágil, ¿no? Esos stakes. Entonces, vayas a trabajar conmigo en la próxima edición que va a haber de Impulso, que será ya la cuarta, en la que sigo metiendo modificaciones para intentar que esa forma de trabajar, cada día sea más eficiente, o vayas a trabajar de manera autodidacta por tu cuenta, mi recomendación es que le dediques un buen tiempo a reflexionar y a marcarte unas pautas en cuanto al qué. Dedícale unas horas, porque esas horas van a ser muy productivas, a pensar cómo trabajo, cómo tiene que ser mi rutina para que el tiempo lo aproveche al máximo, y dedícale también unas horas a planificar qué es lo que vas a estudiar en las próximas semanas, en los próximos meses, pensando en qué puedes estudiar que te vaya a dar más rendimiento, que te vaya a suponer obtener mejores resultados, un mejor win rate. Al final se trata de simplemente tener esa perspectiva, de decir, vale, ¿qué jugadores hay en mis mesas que están perdiendo claramente, que pierden mucho? ¿Cómo los identifico y cómo les ataco? Identificar y atacar. Si trabajas en esa línea y lo haces bien, tus resultados tienen que cambiar de manera muy rápida, prácticamente de la noche a la mañana. Como ejemplo, te puedo decir que en la edición ahora mismo que está en activo de Impulso, en la tercera edición, ahora mismo estamos empezando a trabajar en un perfil que es extremadamente habitual en los stakes bajos, diría que en torno al 70%, y esto lo digo después de haber visto bases de datos de los jugadores, ya no a nivel general, sino de los regulares, de los que se supone que son más competentes, son muy débiles, son weaks, y esto es algo que puedes y debes aprovechar, y algo en lo que, por ejemplo, nosotros estamos empezando a trabajar en esta edición, ¿no? Como gente que juega tan mal, que es tan fácil jugarles, podemos sacarles el máximo, que es mucho, sobre todo teniendo en cuenta eso, la cantidad de jugadores que tienen ese perfil, ¿no? Pues por ahí van un poquito los tiros y por ahí deberías enfocar la planificación de cara a lo que vas a estudiar próximamente. De cara a una de estas dos fases de la identificación, yo me hartaré, no me hartaré, no me hartaré de recomendar que si no estás usando un tracker, aprende a usarlo. Hace poco llegaba a mí que pues mucha gente recibe la recomendación de hasta stakes como No Limit 25 no usar el tracker. Yo esto no lo puedo entender. Desde No Limit 2 a un tracker, ya no solo por la parte de estudio, que es fundamental y te facilita mucho las cosas, sino a nivel de HUD es extremadamente rentable si lo usas bien. Porque si te haces con un tracker pero luego no sabes cómo aprovechar un HUD y demás, pues lógicamente le vas a sacar poco valor. Pero si trabajas con las miras puestas en identificar y atacar a jugadores débiles, el tracker te va a ser de muchísima ayuda. Poder contar con un HUD que te va marcando las estadísticas de los rivales te facilita enormemente la labor. Y a diferencia de lo que muchas personas creen, que no necesitas grandes muestras de manos para estar haciendo un juego explotador, para estar aprovechándote de esos errores gordos que los jugadores cometen. Esto es algo que lo veo mucho, esta confusión. Para mí es un falso mito. Hay un montón de jugadores, principalmente en esos stakes más bajos, que con poquitos datos
ya conoces el perfil, que es lo importante. ¿Cuál es su forma de enfocar el póker? Y con eso ya puedes entender cómo se va a comportar en las distintas situaciones y empezar a explotarle a saco, como digo, a aprovechar al máximo esos errores tan caros que cometen. Ten muy claro que si eres capaz de identificar y atacar esos errores tan gordos que están cometiendo la mayoría de los jugadores que se sientan contigo a las mesas, vas a tener resultados buenos. Es imposible, salvo en el corto plazo, evidentemente, porque la varianza está ahí, que obtengas malos resultados si estás pegándole a esos jugadores donde más les duele. Así que sea de una forma o en otra, te recomiendo enormemente que cambies el chip y pongas el foco donde es más inteligente ponerlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que el oído atento va a sacar mucho valor de él y espero que así sea. Llegado a este punto, simplemente, como siempre, decirte que si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.